Buenas tardes, profe. Hoy le vamos a hablar sobre los pictogramas de la NTC 1692, presentado por María Fernanda y Stephanie Trujillo. ¿Qué son los pictogramas? Un pictograma de peligro es una imagen adosada a una etiqueta que incluye un símbolo de advertencia, esto con el fin de transmitir información sobre el daño que una determinada sustancia o mezcla pueda provocar a la integridad y salud de las personas, como también el daño que éste puede provocar al medio ambiente. Estos pictogramas son señalizaciones de seguridad contenidas en normas, las cuales establecen requisitos en la identificación y comunicación de los riesgos y peligros que acarrea el manejo y uso de sustancias químicas. Estas se clasifican de acuerdo a la toxicidad, concentración y tiempo de exposición. La NTC 1692 establece la clasificación de las mercancías peligrosas, las definiciones, el mercado, el etiquetado y el rotulado de estas para fines de identificación del producto y de las unidades de transporte. Clasificación. Las sustancias y los objetos sometidos al presente norma se asignan a una de las 9 clases siguientes, según los riesgos o el más importante de los riesgos que presentan. Algunas de estas clases se subdividen en divisiones. Las clases y divisiones son las siguientes. Clase 1, explosivos. División 1.1, sustancias y objetos que presentan un riesgo de exposición en masa. División 1.2. Sustancias y objetos que presentan un riesgo de proyección sin riesgo de explosión en masa. División 1.3. Sustancias y objetos que presentan un riesgo de incendio y un riesgo menor de riesgo de exposición y de explosión, o un riesgo menor de proyección, o ambos, pero un riesgo que no es exposición en masa. División 1.4. Sustancias y objetos que no presentan riesgos apreciables. División 1.5. Sustancias muy sensibles que presentan un riesgo de exposición en masa. División 1.6. Objetos sumamente insensibles que no presentan riesgo de explosivos en masa. En esta diapositiva les presentamos las imágenes de los pictogramas de peligros, en el cual evidenciamos que en el primer pictograma podemos encontrar el número 1 con 3 estrellas, que significa que estas son las 3 divisiones, la división 1.1, 1.2 y 1.3. También podemos evidenciar que estos pictogramas siempre se encuentran en los vehículos de transporte de cargas explosivas o cargas con agentes peligrosos. Hemos encontrado algunos consejos y recomendaciones para prevenir los accidentes, que es solicitar instrucciones especiales de uso, no manipular las sustancias antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones sugeridas, mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llamas o superficies calientes, no fumar cerca de ellos, llevar guantes, prendas, gafas, máscara de protección, utilizar el equipo de protección individual. Esto nos ayuda a minimizar el riesgo que corremos cuando estamos cerca de un peligro de estos. En esta segunda clase podemos encontrar lo que son los gases, que son materiales a presión normal y 20 grados centígrados se encuentran en estado gaseoso. Los gases pueden presentarse en licuados, comprimidos o refrigerados. Como les dije, las clases tienen divisiones. En la 2.1 encontramos lo que son los gases inflamables, que es el primer pictograma que se presenta en el cuadro de fondo rojo de símbolos, que tanto puede ser negro o de color blanco. Estos gases inflamables son aquellos que cuando se mezclan con el oxígeno del aire o con cualquier otro material oxidante y en presencia de una fuente de ignición entra en combustión. En la división 2.2, que vendrían siendo los gases no inflamables y no tóxicos, que es el cuadro de fondo verde con cilindro negro o blanco, igual que la calavera, son aquellos que se diluyen, se sustituyen o se desplaza el oxígeno del aire produciendo asfixia, que es el momento cuando la persona no puede respirar.
Tienen características comburentes y favorecen la combustión en mayor medida que el aire, como por ejemplo lo que es el oxígeno, el helio, entre otros. Bueno, esta clase es una de las más conocidas, que son los líquidos inflamables. Como sabemos, en los líquidos inflamables podemos encontrar lo que son las gasolinas, las pinturas, los barnices, algo que tenemos muy a menudo en nuestras casas o en nuestro trabajo, en muchas partes. Los líquidos inflamables son líquidos cuyos puntos de inflación son de 60 grados centígrados. Pueden presentarse además características tóxicas o corrosivas. Su punto de inflamación es mínima a temperatura, porque el líquido que emite su vapor en cantidades suficientes que al mezclarse con el aire produzca una mezcla inflamable en condiciones normales de laboratorios. El símbolo o el pictograma que lo representa es un cuadrado de fondo rojo con símbolo de llama blanco o negro. Bueno, en la clase 4 encontramos todos los sólidos inflamables, que son sustancias que se pueden experimentar combustión espontánea, sustancias que con el contacto del agua desprenden gases inflamables. En la primera división encontramos los sólidos inflamables, que es el primer pictograma de rayas blanco con rojo de símbolo negro. Los sólidos inflamables son aquellos que bajo condiciones de transporte son combustibles o pueden contribuir al fuego por fricción, como lo que son el fósforo. En la división 4.2 encontramos todas las sustancias con combustión espontánea, que es el segundo pictograma, que significa que son aquellos que calientan espontáneamente al contacto con el aire bajo condiciones normales, como son el hidrosulfito de sodio. Y en la última, que es la división 4.3, encontramos todas las sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Estos, al contacto con el agua, son aquellos que reaccionan violentamente con la misma o que emiten gases que se pueden inflamar en cantidades peligrosas cuando entran en contacto con ella. Por ejemplo, los metales alcalinos como el sodio, el potasio, entre otros. En esta clase podemos encontrar lo que son las sustancias comburentes y los peróxidos orgánicos. En la edición 1.1, las sustancias comburentes generalmente contienen oxígeno y causan combustión cuando contribuyen a ella. Por ejemplo, lo que es el agua oxigenada y el nitrato de potasio. En la edición 5.2 están los peróxidos orgánicos, sustancias de naturaleza orgánica, como el nombre lo dice, que contienen estructuras bivalentes, que significa que tienen dos sustancias, que generalmente no son inestables y pueden favorecer a la descomposición explosiva, quemarse rápidamente, ser sensibles al impacto o fricción o ser altamente reactivas con una sustancia, como por ejemplo está el metiletilcetona peróxido. Estas son las características de las sustancias comburentes, y este es su pictograma, que se representa en un cuadro amarillo, de fondo amarillo, con un círculo y encima una llama, y con su división de 5.1 o 5.2, dependiendo de qué sustancia comburente o si es una sustancia peróxida orgánica. En la clase 6 encontramos las sustancias tóxicas y sustancias infecciosas. En la división 1.5, las sustancias tóxicas, su pictograma se representa con un cuadro blanco y una calavera, que son los líquidos sólidos, que son líquidos o sólidos que pueden ocasionar daños graves a la salud o a la muerte al ser ingeridos, inhalados o estar en contacto con la piel, como por ejemplo lo que son el cianuro o las sales de metales pesados. En la división 5.2 son sustancias infecciosas. Esto se utiliza mucho en el área de hospitalaria, porque son todos los microorganismos patógenos que son las bacterias, los hongos, los parásitos, bueno, en sí todos los riesgos biológicos que uno encuentra en un lugar.
Para esta clase, siempre una recomendación muy general: tener presente la ficha de seguridad del producto, saber almacenar y manipular la sustancia, utilizar siempre la protección individual adecuada referente a la ficha de seguridad de la sustancia, tener en cuenta la incompatibilidad del producto a la hora de hacer las mezclas, porque si lo mezclamos con un producto incompatible, lo que vamos a hacer es una reacción mala sobre el producto. Y siempre la vigilancia periódica de la salud hacia el trabajador. En la clase 7 encontramos todo lo que es material radioactivo, que contienen radionucleico, y su peligrosidad depende de la cantidad de radiación que genere, así como la clase de descomposición anatómica que sufra. La contaminación por radioactiva empieza a ser considerada a partir de 0.4 bps centímetros cuadrados para emisores beta, gamma y omega. Los materiales que lo podemos encontrar son en el uranio, en el torio 232, en el carbono 14, en el yodo 125. El pictograma representa el grado de radioactividad. Las líneas rojas representan el grado de radioactividad que tiene ese material. Por ejemplo, en el transporte de materiales radioactivos entre instalaciones autorizadas para el manejo de estos materiales, requiere entre los personales en que sean entrenados, equipo de medidor de radiaciones, autorizaciones sobre material nuclear para así evitar accidentes al trabajador. Las sustancias corrosivas están en la clase 8, son muy comunes, por lo menos lo podemos encontrar en el cloro, es corrosivo hacia la piel. La sustancia corrosiva corresponde a cualquier sustancia que por reacción química pueda causar daño severo o destrucción de toda superficie con la que entre en contacto, incluyendo los piel, los tejidos, metales, textil, entre otros. Causa entonces quemaduras graves y se aplica tanto en líquido como sólido. Por ejemplo, encontramos lo que son el ácido y la cáustica. Por eso es muy importante utilizar los elementos de protección personal correctos, sin duda alguna. Evitar el contacto con la piel, porque las sustancias corrosivas son muy agresivas, ya que la piel es muy sensible a ciertas sustancias. Y por último tenemos la clase 9, que son sustancias y objetos peligrosos varios. Son materiales que no se encuentran incluidos en la clase anteriormente mencionada. Tanto pueden ser transportados en condiciones que se deben estudiar de manera particular, como lo que son el asbesto, la fibra de vidrio, el silicio, entre otros. Dentro de este grupo se han incluido las sustancias que ocasionan de manera especial contaminación hacia el ambiente, hacia la bioseguridad del ambiente, todas las afecciones que puede tener en la vida acuática como terrestre. Muchas gracias por su atención.